Bienvenidos a la clase número 14 del curso de Sistema de Puesta a Tierra. El día de hoy vamos a ver todo acerca de lo que es la soldadura exotérmica. Bueno, entrando un poco en el contexto, ¿no?, del tema, se sabe que los sistemas de puesta a tierra siempre han ido tratando de incrementar, ¿no?, su resistencia, mejorar un poco la resistividad. Ya se han visto factores ambientales, se han visto factores de la varianza en electrodos respecto a su longitud, su diámetro, qué tipo de electrodo se va a utilizar, la constitución del suelo, ¿no? Ya hemos visto diferentes tipos de factores. Ahora vamos a ver en qué afectan los tipos de conexiones o tipo de empalmes, ¿no? Eh, bueno, como ustedes ya sabrán, ya hemos visto en las anteriores videos, ¿no? Donde hay conexiones mecánicas, hay conexiones por soldadura de gas, por soldadura exotérmica y otro tipo de conexión que se aplican para este tipo de soluciones, que son empalmes o uniones entre conductores. Bueno, la soldadura en este caso exotérmica es una de las facilidades que nos brindan, ¿no? Este tema respecto a lo que es la puesta a tierra, ¿no? La soldadura exotérmica nos ayuda a realizar empalmes, si en caso se requiera de repente una ampliación o se requiera de repente hacer un mallaje, ¿no? Aplicar lo que es el tema de mallas, y se está utilizando los electrodos alrededor, ¿no? En el borde, como hemos visto, se aplican los electrodos, 4 electrodos por lado, ¿no? Si es un cuadrado, ya sabemos, se usan 16 electrodos tipo jabalina, y al medio tenemos que nosotros cruzar un poco los conductores y entre los conductores aplicarle un empalme. Pero acá es recomendable utilizar, por ejemplo, un empalme tipo el de soldadura exotérmica. ¿Por qué? Porque la soldadura exotérmica tiene un sinfín de ventajas. Lo vamos a ver ahí más adelante, ¿no? Bueno, en la diapositiva, como podrán ver, ¿no? Estos son los materiales que se usa para poder eh, aplicar o hacer una soldadura exotérmica a los conductores. Tenemos el molde, en este caso la unión que se va a soldar, y el material, y esta de acá sí es una como pinza, una especie de pinza que nos ayuda a abrir, en este caso, el molde, ¿no? Estos son los polvos, de repente polvo de ignición, polvo de aluminotérmico, como por ejemplo, que es el de soldadura, ¿no? El polvo de soldadura. Acá, como pueden ver, a la mano derecha es cómo más o menos se arma el molde, cómo se colocan los cables, cómo se coloca la cámara de soldadura, la tobera y, bueno, todo lo que corresponde a lo que es el molde para soldadura exotérmica, ¿no? En conceptos y definiciones, ¿qué es exotérmico? ¿Qué significa la palabra exotérmico? Exotérmico es la reacción química que desprende calor. Es la reacción química que ayuda a que este proceso térmico se realice, ¿no? Y entonces, por ende, ¿cuál es el significado o qué es una reacción exotérmica? Exo implica salida, ¿no? Significa salida. Y térmico significa calor o energía, ¿no? Es por ello que en este tipo de soldaduras se desprende calor a altas temperaturas, altos valores de temperatura, para poder nosotros, mediante un empalme térmico, ¿no? Un empalme térmico también, poder unir los conductores, ¿no? En la figura de abajo pueden ver que se diferencia lo exotérmico de lo endotérmico, ¿no? En exotérmico, ya saben, ¿no? Este emana calor, como pueden ver, emana calor, y el endotérmico requiere calor para poder ser calentado, ¿no? Ese es un ejemplo ya a nivel químico, ¿no? Para que ustedes más o menos conozcan cuál es el significado no solamente exotérmico, sino endotérmico. Como les comentaba, este tipo de trabajo, ¿no? Este tipo de soldadura
se realiza a altas temperaturas. Se requiere al menos 2200 grados centígrados para que el metal pueda ser fundido, ¿no? Y como consecuencia, bueno, va de todas maneras a liberar humo, ¿no? Pero se va a lograr soldar, que es lo que se quiere, empalmar dos conductores mediante calor, ¿no? La aplicación del calor. Se tiene como dato que la temperatura de ignición tiene que ser superior a los 450 grados centígrados. Y para que el polvo de soldadura pueda culminar, ¿no?, con el proceso, necesita estar a 900 grados centígrados. Y el proceso, vamos a ver en un video a continuación, que el proceso dura alrededor de 30 segundos. Es bastante rápido, no requiere de mucho tiempo, ya que se produce a altas temperaturas, ¿no? Para que no pueda de repente por ahí incluso quemar mucho el empalme o los conductores o que estos sean afectados, ¿no? Ese es, como les decía, tiempo suficiente para que se pueda producir la reacción y el material quede fundido y luego se solidifique cuando baje ya un poco la temperatura. Esa es una imagen donde ustedes pueden ver del molde, ¿no? Del molde donde tenemos los conductores y acá se va a rellenar con el polvo de soldadura y también conocido como el polvo de ignición, ¿no? En lo que es la conexión exotérmica, ¿no? Eh, Como ya les comentaba, en este caso consiste, ¿no?, en colocar el metal que se va a usar para la reacción química. Puede ser aluminio o óxido de cobre, que nos va a ayudar, ¿no?, en polvo, que nos va a ayudar a que esta reacción, ¿no?, esta reacción química, esta conexión exotérmica se produzca, ¿no? Acá tenemos la fórmula química de la reacción entre el cobre, ¿no? Y en este caso el aluminio, ustedes lo pueden ver. Ahí está la temperatura la cual se le aplica, ¿no? A 2537 grados. Y como les digo, aproximadamente las temperaturas sí son bastante altas, a 2200 grados centígrados más o menos. Y acá sí un dato importante, recuerden que los materiales que se usan en este tipo de trabajo, ¿no?, de soldadura exotérmica, no son explosivos. Y un poco más o menos para que ya vayamos viendo cómo es una soldadura exotérmica, les voy a mostrar un video. A ver, déjenme colocarles el video para que ustedes puedan ver cómo se produce la soldadura exotérmica. Como pueden ver, están fijando los conductores, los cables, pues están fijando los edificios del nombre. Están validando las distancias también del conductor, las cuales tienen que ser correctas, y mediante la pinza ya se está aplicando la presión para que esto ya quede ya previamente, porque también lo que va a ayudar al por los conductores, ¿no? El conector, que ellos están aplicando la pinza, ya se ven los errores, después de los errores, ayudó para que se haga el cable, ¿no? Y ahora se va a colocar el toldo de soldadura. No puede ser claro. Procedimiento. Recuerden utilizar su CPP, se está usando los bancos correctos, botas, usando todas las herramientas correctas para poder realizar el trabajo. Cuidado, procede a cerrar el molde y ahora se crea la chispa para que suceda. Menos el 30 como. Ahora van a necesitar aplicar un poco de liquidez, aplicar impurezas, sobrantes. Tengan una limpieza para retirar todo lo que había quedado mientras usted se alista el molde. Hoy.
Carlos. Esa es la unión que se ha logrado, ese es el resultado. Solo es cosa de aplicarle un poco de limpieza, quedaría así, ¿no? Como está en el video. Eh, bueno, eso sería un poco cómo es una soldadura exotérmica, cómo se produce, ¿no? Ahora vamos a ver qué ventajas tenemos a nivel económico y a nivel técnico. A nivel económico, los materiales que se usan son totalmente, bueno, son de bajo costo, ¿no? En comparación a otro tipo de medios de conexión. La reacción en el molde de grafito generalmente te ayuda hasta 50 conexiones, más de 50 conexiones, y luego ya se tiene que hacer un cambio de molde, ¿no? Que es lo adecuado. Las conexiones exotérmicas nos proporcionan mayor seguridad, por lo tanto requiere de menos supervisión. No es que se elimine el tema de supervisión, siempre tiene que haber un supervisor, el técnico, y tiene que indicarle que ya proceda con lo que es la soldadura. ¿No? En este caso sí tiene que haber un profesional un poco más preparado que vendría a ser el supervisor, el cual te va a indicar de que sí, está correcto todo, y ya puede proceder, ¿no? Se requiere de un entrenamiento mínimo para poder hacer la conexión, lo que evita la mano de obra especializada, ¿no? En lo que es soldadura térmica, exotérmica, perdón. Las herramientas y materiales son ligeros, como ustedes han podido ver, no hay mayor cosa de cargar herramientas o algo que sea muy pesado. El molde es pequeño, ¿no? El molde es pequeño, en frío no se siente mucho, ¿no? Porque ya, o sea, de todas maneras el molde se tiene que precalentar para poder hacer la soldadura. Pero en este caso no, el molde es pequeño, es compacto. Los cables, los conductores, bueno, son los que se van a tender. Con la unión, lo que se va a utilizar para unir los conductores es pequeño también y el polvo ustedes lo pueden cargar en un potecito especial, ¿no? Chiquito. La calidad de las conexiones es buena, ¿no? Por lo cual solo necesita una inspección visual y no requiere de algún instrumento como un telurómetro, de repente pinza amperimétrica u otra cosa, ¿no? Para poder hacer mediciones. Lo otro, otra de las ventajas es que estas uniones, ¿no? Que están soldadas, estas uniones, esos empalmes térmicos, también tienen buena conducción de electricidad, nos ayudan en ello. Eso está en las ventajas técnicas, ¿no? Tienen lo que se conoce como ampacidad. Ampacidad es la propiedad de poder conducir, ¿no? Conducir en este caso la corriente. Asimismo, las conexiones son permanentes debido a que son soldadas alcanzando que no se alcanzando un correcto unión, una correcta unión, ¿no? Para que no se deterioren con el pasar del tiempo. Esas sí son durables. Ese tipo de conexiones son durables en comparación a conexiones mecánicas, soldadura por gas u otro tipo, ¿no? La conexión no se puede aflojar, pues por ello que acá sí el índice de error es bastante bajo, o por no decir que no hay error, porque una vez hecho el empalme no se puede aflojar. O sea, ya el empalme ya está hecho y esa unión ya está usada, ya no se puede reutilizar, ¿no? Entonces permanece así. Soporta también alta corriente que pasa, ¿no? Entre los conductores, los puede soportar y da una buena conductividad que no impide el funcionamiento del todo el sistema, el cual es proteger de cualquier sobrepico de corriente o altas interrupciones, ¿no? Bueno, como todo que tiene ventajas, tiene algunas desventajas. Como les decía, sí se requiere de una supervisión, ¿no? Para ver si el molde está en las temperaturas adecuadas, si está todo bien fijo, ¿no? Fijado, y ello, ya una vez que se tenga todo ello, ya se puede proceder a hacer la soldadura, pero no se necesita conocimiento a nivel experto, ¿no? De especialidad para poder hacer este tipo de soldadura, solo con el hecho de conocer qué materiales se usan, cuál es el molde, qué el tipo de molde, o saber utilizar las pinzas, colocar bien los conductores, se puede realizar este tipo de soldaduras, ¿no? Bueno, otra de las desventajas una es la condición climática. La condición climática, bueno, podemos ver que si está lloviendo,
si hay mucho polvo u otros factores, ellos sí afecta a la hora de que se está realizando el proceso, porque pueden ensuciar la unión, pueden de repente por ahí mezclarse con agua, ¿no? Y eso dificulta eh, que se pueda realizar el proceso y se tendría que posponer cuando ya calmen estos factores ambientales, ¿no? Debido al recorrido del conductor, las conexiones exotérmicas no se pueden usar en aplicaciones de bajo tracción, ¿no? Eso quiere decir que solo es a nivel térmico, ¿no? Como ya les he explicado, qué es lo que significa exotérmico también. Estas son algunas aplicaciones, ¿no? Como pueden ver en la imagen, tenemos conexiones horizontales, conexiones tipo T, conexiones con algunas placas, conexión de superficies metálicas, ¿no? Esas son conexión de cable a cable, de cable a barra, que es la jabalina, u otro tipo de barra rectangular de cobre o aluminio. Esas son algunas de las aplicaciones donde se usa la soldadura térmica, exotérmica, pero sí hay otras más, ¿no? Acá he puesto las más conocidas, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias.